Muy buenas Aquels, bienvenidos al canal. Y sí, vamos con una build de Guts. Y no es una build cualquiera, sí, vamos con el exótico de Baluarte. Y sí, vamos a poder jugar defensivos, pero vamos a poder jugar defensivos muy pocas veces, porque con esta build nos vamos a tener que obligar, nos vamos a acostumbrar a jugar súper agresivos. Vamos a jugar cerca del enemigo, nada de cubrirse en una espada desde la otra punta y devolver los proyectiles y tener restauración. No, 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 no. Aquí vamos a donde están todos los bichos a meternos de golpes. La parte guay, tenemos muchas fuentes de curación y la parte también guay, podemos usar espadas exóticas si queréis como la Lamento, que porta un set de movimientos muy agresivo y acrobático. Para esta configuración de titán vamos con el titán prismático. Habilidad, propulsor, va a venir muy bien, lanzamiento de escudo o hoja enlocecida si queréis, o otro cuerpo a cuerpo que prefiráis. Granada, vais a poner una que se recargue rápido porque con el aspecto indestructible usaremos la granada mantenida y nos dará un escudo cuando nos haga falta, lo cual nos va a salvar la vida. Aspectos, látigo de Drench, esquivar nos da la habilidad de crear una explosión que suspende enemigos para parar imparables. Por lo demás, faceta de protección, resistencia al daño, esto, rematar hace explosiones que calcinan, faceta de la esperanza, si tenemos amplificación sobre escudo o radiante o cosas así, se recarga más rápido la habilidad de clase, faceta del propósito, recoger orbes nos da restauración, esto nos daría radiante y faceta de la bendición, los golpes finales nos regeneraría la salud, nos empieza a regenerar. Aunque si vais con granadas de arco, con el modificador de faceta de la dominación, la granada de arco nos permitirá sacudir, lo que nos permitirá a la vez parar sobrecargas, que va a venir bastante bien, suspender para imparables, radiante nos da antibarrera para los barrera. Tema de armas, ya os voy adelantando, podéis usar la espada exótica Lamento, que va bastante bien, aunque rajatronos si la tenéis, o parte coronas creo que es, o algo así. La versión de vacío de esta espada de titán va bastante bien. Si tenéis esta arma y la podéis crear, hay muchas configuraciones. Si queréis hacer daño rodeado es estupendo. Si queréis hacer limpieza incandescente, luego aquí podéis poner respuesta fulminante, que si vais con nuestro exótico va muy bien. Por lo demás, vais a ir con armas solares. Podéis ir con otras armas si queréis, pero armas solares van muy bien. Ahora bien, de set de armadura os recomiendo dos piezas ferro potente, es un 10% de resistencia al daño cuando empezamos a curar los escudos, lo cual está bastante bien. Y maestría con la espada, que hacer daño con una espada nos permite agotar al enemigo. Esto quiere decir que nos hará un 40% menos de daño, lo cual va muy bien. Ahora bien, armadura. Estadística de armas, vamos a intentar subirla a 200. 200, sí. Estadística secundaria, clase un poquito, granada un poquito, 30 y 30 está bien. Lo guay sería tener super 30 también mínimo, para que no tarde mucho en recargarse. El exótico es Baluarte, sí, hemos hablado mucho de este exótico, sí, ya lo sé. Pero vamos a jugar esta build de una forma más diferente. No cubrirnos sin más, porque esta espada no devuelve proyectiles, así que vais a tener que jugar agresivos sí o sí. Os va a obligar a jugar agresivos, y eso es lo que mola. Este exótico es muy fácil de entender. Os cubrís con la espada y hacer daño después de protegerte de disparos nos da restauración por 2. Depende los disparos que nos hemos protegido. Obviamente, sifón solar para generar orbes, doble localizador de munición pesada. En los brazos podéis poner lo que queráis. Yo llevo con mano de hierro. Podéis poner lo que queráis aquí. En la pechera vais a poner hojas lúcidas. Si vais con la espada de titán o la lamento va muy bien. Con resistencia al daño melee y amortiguador de aturdimiento. Oleadas de daño solar en las botas con saqueador armónico o solar. Y por último, protección de proximidad, el remate nos hace inmortales. Remate saludable, si tenemos cargas de armadura, el remate nos cura. Y dilatación temporal para que la carga de armadura dure más tiempo. Aquí podéis poner los brazos, a lo mejor, si os gusta más, potencia de fuego, que los golpes finales con granadas crean orbes de poder. Si bien esta configuración funciona sin el artefacto, si queréis usar artefacto, os beneficiaréis de tormenta de espadas, 3 golpes y luego un ataque pesado, crea hojas de penumbra que van desorientando y van haciendo daño. Hoja argentea, hacer un golpe,
parar medio segundo y seguir el combo, hace daño, estocada, cubrirte, permite que después al pegar tengamos imparable para la espada. Importante, la lamento no se beneficia de esto porque la lamento es antibarrera de por sí. Hoja de singularidad, si tenemos sobre escudo, los golpes con espada y melee debilitan. Matar enemigos debilitados rápidamente nos da devorar. Y armero, romper el escudo de un combatiente nos da resistencia al daño y más daño melee, cuerpo a cuerpo. No está mal. Podéis cambiarlo si queréis por contraenergía, si lo preferís, que parar un campeón nos da energía de la habilidad menos cargada. Y sí, no podía faltar, no podía faltar el fashion. Mirad qué guapo queda. ¿Se podría hacer más guay? Sí, si la pechera fuera diferente y se pudiera tener la capa, pero no queda mal. El casco va a ser de el evento de Navidad de Berverso y el Modragón Astral de Stasis con Valkyria Cero para darle el toque rojo a los ojos. Los brazos van a ser el exótico de Baluarte y vais a poner un exótico que sea así como de caballero, como pistón de malla, queda bien, de Sintoceps. Podéis buscar otro que os guste con un shader oscuro. La pechera va a ser peto duradero, duracero de obsidiana. Esto es del diseño de Darth Vader que viene con la versión entera de este año. Es decir, todo el contenido. Y con un shader oscuro o un shader que os guste, que le dé efecto guay a la parte de adelante. Tenéis que tener cuidado porque, como estáis viendo, queda un poco raro, depende del color que pongáis. En las botas, Grebas afición de Onirios de temporada con un shader oscuro y distintivo también de Darth Vader con el shader oscuro, porque esto nos permite crear la capa. Si quitáis la pechera o el distintivo, no se crea la capa. Aquí igual podéis buscar un shader que os guste para darle textura, como que esté como dañada la capa si queréis. Pero tened en cuenta que también os cambia el cinturón de color. Vamos a ver qué tal se nos da con esta Cacho Will. Estamos en la alerta de vanguardia. Y de momento, vamos bien con nuestra super espada. ¡Pum! Lo guay de este combo es que, como hemos comentado, si os gusta jugar baluarte, os gusta jugar defensivo con esta Will, no es una espada láser, pero si nos cubrimos cerca de enemigos, vamos a hacerle daños cubriéndonos, lo cual nos va a acabar curando. Luego ya podemos pegar a los enemigos, causar explosiones calcinadoras y jugar bastante agresivo con nuestra Will. Aquí hay enemigos, aquí hay enemigos. Siempre vamos a intentar guardarnos ni que sea una bala en el arma. Vale, chicos, una bala nos va a salvar la vida. Tened en cuenta que esta espada tarda en cargar la energía un poco, así que después de un golpe pesado vais a quedar muy expuestos, así que aseguraos que a quien le deis el golpe pesado lo matáis, ¿vale? Porque de verdad os deja bastante expuestos. Pero bueno, como veis, luego es el típico combo de cubrirse todo el rato con la espada. Si nos cubrimos de ataques y luego pegamos, podemos parar el imparable. Ahí la para el compañero justo, pero funcionaría. Luego también tenemos la pistola cohete, que si nos falta balas, matamos con la pistola un poquillo, nos va a ayudar a conseguir balas, ¿vale? Y si no sabéis cómo funciona redirección, si tenéis esta arma, lo bueno de esta arma, de esta pistola cohete, es que haciendo daño a enemigos de vida roja, cuando veáis un bicho de vida amarilla, que creo que este es el de vida amarilla, pam, pam, ahí veis como hacemos el doble de daño. Obviamente en la alerta de vanguardia no quitamos vida casi, pero el doble de daño es lo que hacemos con redirección contra enemigos de vida más grande. Vaya zonita más caótica. Desorientando enemigos podemos matarlos, ¿vale? Y crear explosiones bastante guays, calcinadoras, lo cual va bastante bien. Pero tenéis que tener cuidado que los sobrecarga, los imparables, todo lo que esté al lado nuestro, si no lo matamos de una nos deja muy expuestos. ¿Cómo para el sobrecarga? Pues con la ayuda de un compañero o cambiando al subfusil, lo cual es bastante letal, ¿vale? No es recomendable. A no ser que le pilléis a distancia, pero pum, 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 nos dejamos una bala como siempre. Siempre os vais a guardar una bala, por si acaso. Porque con la espada, ya sabéis, exótico baluarte, estando cerca de enemigos nos podemos curar y cubrirnos infinitamente.
Así que por eso nos quedamos con una bala. Si nos quedamos sin balas, ya no podemos cubrirnos. Ahí vienen más enemigos. El imparable está aquí delante. Voy a pegarle. 1, 2, 3. Ataque pesado. Tiene una granada. Me cubro un poco del daño. Ya sabéis, hay que cubrirse siempre. Ahí está el imparable. Podemos hacer una esquiva para pararlo. En este caso la esquiva la he tirado fuera de la cúpula y no ha funcionado, pero podemos darle así. Un poco de pistola cohete. Rematamos. Y ahora romper la bola esta, que no se rompe ni para atrás. Para cuidar que los sobrecargas se han movido de sitio. Tenemos que intentar no gastar más balas de espada. Tenemos que buscar más munición por el suelo. Aquí tenemos una caja. ¿Es real? Sí, vale. Ahora sí que tenemos balas. Otra granadita por ahí prismática. Pam, pum. Un poco de pistola. Vale. Nos toca la segunda parte. Y el imparable... ¿Dónde está el imparable? ¿No había un imparable aquí también? Ahí está, míralo. Vamos a cubrirnos, a cubrirnos, a cubrirnos, a cubrirnos. El compañero va con la espada a tope. Nosotros estamos reservando, como hemos dicho, una bala, aunque sea de espada, para que nos ayude a cubrirnos y mantenernos a salvo de todos los bichos que hay. Tenemos poca vida. El remate nos cura. ¿Y dónde hay más bichos? Aquí abajo. Bueno, me cubro un poco que me han destrozado. Esquivo. Ataque pesado. Dios. Daño masivo. Toma, toma, toma. Nos guardamos una bala y vamos a darle con la pistola. Pillamos la banderita. Bien. Viene la parte final. Ya estoy viendo aquí unos cuantos enemigos, así que saltamos por el aire y... ¡pum! Lo aterrizamos en la cabeza. Encima los suspendemos a todos. Nos cubrimos un poco del daño. Ahí está, le pegamos. Vamos a por este bicho, nos cubrimos. Hasta que meta el pisotón, ya sabéis, los jefes hay que esperar a que pegue el primero antes de zurrarle, que si no, se nos come con patatas. ¡A por el jefe! ¡A por él! ¡Toma! 1, 2, 3. Bueno, lo estoy haciendo mal. Este hay que hacerlo espectacular. Sube aquí arriba. ¡Ahora! ¡Toma! ¡Boom! Si se hace bien. ¡Y toma! Y vengo por aquí y te hago otro así. Uy, me ha tirado para atrás. Me ha tirado para atrás. Toma, toma, toma. Me cubro un poco. Y ahora ataque pesado. Pues espero que os haya gustado esta build. Como decimos, es Guts. Hay muchas versiones de esta espada que podéis usar, pero la agresividad y el estilo que llevamos molan un montón. Espero que os haya gustado y nos veremos con más. Como siempre, Knuckle, Knuckle.